A ver, creo que ya estoy. Ok, ¿ya puedo comenzar? Sí. Perfecto. Entonces, en la última sesión, lo que hicimos fue definir al Mapping Class Group y pues todos los conceptos preliminares. Aquí nada más, antes de avanzar con los temas que siguen, quiero hacer una observación. Y esta observación es que resultará conveniente más adelante considerar otras definiciones alternativas del Mapping Class Group. Entonces voy a avanzar aquí de página. Hay unos teoremillas ahí que nos dicen, por ejemplo, que si yo tengo, recordemos que estaba definido como homeomorfismos módulo homotopía. A ver, aquí está, homeomorfismo módulo homotopía. Resulta que si yo tengo una clase de homotopía de un homeomorfismo F, entonces esta clase va a ser igual que si yo considerara con clases de isotopía, que la isotopía no es nada más que en cada paso de la homotopía tener homeomorfismos también. Entonces es un teorema que nos va a ayudar un chorro, porque entonces yo voy a poder definir el Mapping Class Group de forma alternativa como homeomas de la superficie, módulo, en vez de homotopía, considerar isotopía. Es otro teorema ahí que me va a servir. Y aquí otra como más interesante también es que yo puedo, en lugar de tomar homeomorfismos, tomar difeomorfismos. O sea, asignar a mi estructura asignar a mi superficie una estructura diferenciable y en lugar de considerar homeomorfismos, considerar difeomorfismos y nuevamente a estos, pues, considerar los módulos homotopía o sería igual si yo los considero módulo isotopía o sería igual también si yo los considero la componente conexa bajo la topología compacta abierta. Entonces, estas son tres definiciones equivalentes. Puede ser homeomorfismos módulo homotopía, homeomorfismos módulo isotopía o difeomorfismos módulo homotopía. Particularmente el asignar una estructura diferenciable a mi superficie me va a ayudar un chorro para lo que voy a hacer a continuación, que es pues hablar de curvas. Entonces, pues vamos ahora sí a avanzar. El siguiente como subtema es conocer quiénes generan a mi Mapping Class Group. Entonces, voy a poner aquí como generadores de mod S. Y así como si tuviéramos algo de experiencia con el grupo fundamental, resultaría que para generar este grupo nos convendría pensar en curvas. De hecho, no solo cualquier curva, sino en lazos, pero vamos por partes. Entonces, voy a decir que una curva cerrada simple, voy a abreviar como CSS. Bueno, curva cerrada, primero, va a ser una función gamma de S1 en mi variedad, en mi superficie S. Función claramente debe ser pues continua, ¿no? Esto sería una curva cerrada. Si además quiero que mi curva cerrada sea simple, esta función continua va a tener que ser un embebimiento. Y pues la intuición de una curva cerrada simple simplemente es que pues si yo tengo ahí mi variedad, esto sería una curva cerrada simplemente y esto de aquí sería una curva cerrada simple. Porque no tiene intersecciones. Eso es como que en teoría lo que la hace simple. Pero no me van a importar cualquier tipo de curvas, van a importar unas que después les voy a llamar esenciales. Entonces voy a suponer que mi superficie, por ejemplo, tiene aquí una componente frontera y tiene, digamos, una ponchadura por acá y otra ponchadura por acá. Entonces, un tipo de curva cerrada simple que, digamos, es buena, es por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí me conviene. Una que no es buena es esta de aquí, porque esta curva cerrada simple va a ser homotópica a un punto. Otro tipo de curva cerrada simple que no me interesa es aquella que es homotópica a una ponchadura, que es como pensar que es homotópica a un punto, o que sea homotópica a una componente frontera. Una, por ejemplo, esta de aquí,
no es homotópica a un punto, entonces esa de ahí sí me sirve. Entonces, estas curvas que no son ni homotópicas a una componente frontera, ni a una ponchadora, ni a un punto, les voy a llamar esenciales. Y esenciales, pues claro, porque son las que, digamos, me van a dar información del Mapping Class Group, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí curvas esenciales en la superficie de género 2, que es como mi ejemplo estrella. Curvas esenciales aquí, yo puedo dibujar, por ejemplo, esta, puedo dibujar esta, puedo dibujar esta, puedo dibujar esta, puedo dibujar esta. Por ejemplo, ahora estas, pues como se imaginarán, las estoy dibujando pues con maña, ¿no? O sea, por alguna razón muy específica dibujé esas, porque pues yo puedo dibujar muchas más, ¿no? O sea, yo puedo hacer aquí un chorro de cosas. Puedo hacer esto, venirme por acá abajo, luego subir por acá, venirme por acá, salir por acá, y hacer esto, ¿no? Pero estoy agarrándome unas de los más simples que pueda. Entonces, pequeño spoiler, estas curvas me van a, haciéndoles unas cosillas, me van a regalar todos los generadores de esta superficie. Y eso de que solo para esta superficie va a ser un poquito, un caso muy especial. Para otros géneros no me va a funcionar. Algo bien interesante que lo voy a platicar de una vez para que lo vayamos teniendo en cuenta, porque después va a ser como súper, súper, súper fundamental. Es que si yo intento hacerle una involución hiperelíptica a esta superficie, ¿qué es lo que le va a pasar a las curvas? Pues se van a preservar idénticas. Vaya, si acaso van a voltearse de orientación, pero como sus imágenes van a caer exactamente donde mismo. Bueno, salvo por esta, que en realidad me conviene meterla como dentro del género. O sea, me conviene esta trazarla como así, igual que esta, ¿no? Entonces, algo interesante es que esas curvas se mantienen en su lugar bajo la involución hiperelíptica y eso es como súper clave para el teorema que vamos a trabajar más adelante, que es el teorema de Biermann-Hilden. Entonces aquí es un poquito como de spoiler nada más. Ok, entonces, esa es la introducción como a curvas cerradas simples. Eh, un teorema interesante y pues tiene mucho que ver con lo que les platiqué ahorita, es que yo voy a considerar pues homotopía de curvas y resulta que alfa es isotópica a beta, pensando que estas dos son mis curvas cerradas simples, esenciales, ¿sí? Si yo tengo estas dos curvas cerradas simples, esenciales, y son homotópicas, resulta que esto es cierto, sí y solo sí, son isotópicas. En este caso, ¿qué significa que dos curvas sean isotópicas? Significa que son homotópicas a través de curvas cerradas simples. ¿Va? Así como antes los homomorfismos se decían isotópicos si a lo largo de la homotopía hay homomorfismos, en este caso decimos que dos curvas son isotópicas si a lo largo de la homotopía hay curvas cerradas simples. ¿Va? Entonces, pues este es un teorema que me va a servir un chorro porque más adelante justamente el teorema de Biermann-Hilden se va a relacionar con algo que sería preservar fibras y esto de preservar fibras lo puedo concluir gracias a propiedades de isotopía, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Muy bien. Ahora, para superficies que, digamos, no se les puede encerrar de esta manera, por ejemplo, si yo tuviera una esfera y a mi esfera yo le trazo, digamos, estos 2, 3 puntos, pues en este caso yo no voy a considerar, o bueno, me va a interesar todavía más, en vez de curvas, considerar arcos, ¿sí? Entonces estos arcos nuevamente son funciones continuas, pero esta vez en vez de ir del círculo, van a ir del intervalo en mi variedad, en mi superficie. Y les voy a pedir lo mismo que a las curvas, ¿no? O sea, que sea un embebimiento y que sea simple y todo eso, ¿no? ¿Qué significa ahora que un arco sea propio? Decimos que esta función continua alfa del intervalo en la superficie es un arco propio si la preimagen de, si este es mi conjunto P de los puntos marcados, la preimagen de P unión
frontera de S, aquí se me olvidó agregar una frontera, ahí está una frontera, es igual a 0 o a 1. O sea, que solamente coinciden en los extremos del intervalo. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, aquí estoy teniendo un arco propio. Porque justamente cuando yo me fijo en la preimagen de los puntos, son a fuerzas el 0 o el 1. En este caso, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y nuevamente, si esto es un embebimiento, pues decimos que el arco es simple. Y nuevamente, pues me van a importar las clases de homotopía y de isotopía de los arcos. También vamos a decir que es esencial si no es homotópico a un punto marcado o a una componente frontera de dicho arco. ¿Ok? Ahora, dentro de mis superficies, como les decía, cuando yo considero curvas cerradas simples, por ejemplo, si yo me agarro esta de aquí, voy a considerar una cosa que le voy a llamar un entorno regular. ¿Qué es un entorno regular? Simplemente es como tomar un entorno de dicha curva, o sea, algo así como si yo le hiciera esto. Que ahora en vez de tomar la pura línea, me estoy tomando como espacio ahí. ¿Sí? Entonces voy a decir que el entorno es regular si es pues homeomorfo a un cilindro o un anillo, como le quieran ver, ¿no? Porque igual son homeomorfos. Entonces, a mí me van a interesar entornos regulares de curvas cerradas simples. ¿Y por qué me van a interesar? Porque al yo tener un entorno regular, voy a poder definir un homeomorfismo. ¿Cuál va a ser ese homeomorfismo? Y ese homeomorfismo va a ser el que me va a ayudar a definir los generadores del mapping class group. Y son los giros de Den. Entonces, agarrémonos, por ejemplo, un anillo. ¿Sí? Vamos a agarrar un anillo y su conjunto, o sea, como formalmente un anillo es como el conjunto de todos los r teta, claro, en coordenadas polares, tales que 1 menor igual que r menor igual que 2. Ese es el anillo, ¿va? Voy a definir una función t, cabe ir del anillo en el anillo, como a cada punto r teta lo voy a mandar a r como, coma, teta menos 2pi, r, 2pi r, ahí está. Ahí está. Entonces, como que lo que está haciendo esta T es, creo que es más fácil verlo si yo dibujo, por ejemplo, aquí una línea. T lo que le hace a esa línea dentro del anillo, híjole, creo que me quedé sin espacio. T lo que le hace a eso es hacerle así como un twist de esta manera. Si se fijan, los extremos se quedan donde mismo, la frontera también, pero el interior se va a ir como rotando. ¿Ok? Ese es como el efecto del twist. Y pues claramente esto está es un homeomorfismo que preserva orientación del anillo. ¿Sí? Ok. Entonces, este de aquí me va a servir como auxiliar porque si recuerdan, yo ya definí los entornos regulares para, para las curvas, que de hecho son homeomorfos a anillos. Entonces, esta T me va a servir como auxiliar. Entonces, ahora sí, para definir el giro de Den, lo voy a definir como, si yo tengo una curva cerrada simple alfa, si yo defino T alfa de X como phi compuesta con T, compuesta con phi inversa de X, para X en N alfa, ahorita especifico quiénes son esas N alfa y esa phi, y X en el complemento de N alfa. Entonces, para verlo, simplemente, a ver, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Voy a agarrar
cerrarme otra vez mi superficie de género 2 como ejemplo. Quedamos que esto pues es homeomorfo a un anillo, ¿no? Esto de aquí es homeomorfo a un anillo. Entonces, phi no va a ser más que un homeomorfismo de el interior del anillo en n alfa, donde n alfa no es más que este entorno regular de la curva alfa. Esta curva se llama alfa. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Ahora sí que tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta cosa de aquí me dice que el T sub alfa de X lo voy a definir como, pues tomo el punto, me fijo quién es a dónde se mapea homeomórficamente en el anillo, ¿sí? Luego, ya que estoy en el anillo, hago el giro del homeomorfismo T, y luego, ya que le hice el homeomorfismo T, vuelvo a regresar, o a pegar eso acá, ¿va? Entonces, una manera, si quieren, de ver lo que está pasando es como si yo hiciera un corte. Sí, sí, aquí estaba, digamos que aquí está mi curva, aquí están mis dos componentes frontera, aquí está la curva alfa, y este de aquí pues es el entorno que corresponde a la curva alfa. Y ya vuelvo con, digamos, con todo pegado otra vez, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que dice que hagamos es, a esta cosa, como que rotarla 180 grados, perdón, 360 grados, para que las cosas vuelvan a estar donde estaban, y luego volver a pegar. ¿Sí? Eso es más o menos lo que dice, pues porque eso es como que el efecto que está sucediendo aquí ¿cómo se dice? En el homeomorfismo T en el anillo. ¿Va? Entonces, pues resulta que en esta T, perdón, este T alfa de X, pues va a estar claramente en homeo más de S. Y pues este homeomorfismo me va a servir un chorro porque pues es un teorema que la clase de alfa es igual a la clase de beta si y solo si T de alfa, su clase coincide con la de T de beta. Entonces, está bien padre esto porque, o sea, toda la clase de homotopía de un giro de Den está determinada por la clase de homotopía de la curva sobre la que estoy haciendo el giro. Entonces, es por eso que si yo digo que C es igual a la clase de homotopía de la curva gamma, entonces me refiero nada más al giro de Den como T subíndice C. Y este ya sería un elemento, claramente, pues del Mapping Class Group, porque pues es una clase, ¿no? De homotopía o de isotopía, como lo queramos ver. Va. Entonces, pues esto es como así, súper resumidamente, quiénes son los giros de Den y este, cómo se usan. Y más adelante, pues vamos a descubrir que estos giros de Den, estos T sub C, si yo considero, digamos que unas curvas de manera conveniente en mi superficie, esos son exactamente los que me van a generar el Mapping Class Group. Siempre y cuando mi superficie sea cerrada y sin ponchaduras ni componentes frontera. Si hay componentes frontera y si hay ponchaduras, entonces va a haber otros generadores que son de hecho como hermanitos del Den Twist. Se van a llamar los Half Twists. Entonces aquí, por ejemplo, ya no me deja avanzar, entonces voy a crear una nueva pizarra. Muy bien. Entonces,
Si recordamos, yo había dicho que yo puedo tener una estructura diferencial en mi variedad. Y entonces, pues el tener estructuras diferencial me permite hablar, por ejemplo, de transversalidad de curvas. Entonces, al hablar de transversalidad de curvas, yo también puedo hablar del número de intersección. En particular, pues me va a interesar el número de intersección geométrico entre dos clases, perdón, ahí está, número de intersección geométrico entre dos clases de homotopía de curvas cerradas simples. ¿Y cómo se define ese número de intersección geométrico? Se define de la siguiente manera. Es el mínimo sobre todas las cardinalidades de alfa intersección beta, tales que alfa está en A y beta está en B. Recordando que A y B pues simplemente son las clases de homotopía de las respectivas curvas. ¿Va? Entonces, pues sí, este número de intersección geométrico es que más adelante me va a permitir concluir unos ciertos teoremitas. Nada más voy a decir voy a decir que las curvas alfa y beta están en posición minimal. Posición minimal. Cuando este de aquí, pues es exactamente este de aquí. O sea, si intersectan tantas veces como su número de intersección geométrico. En ese caso voy a decir que las curvas están en posición minimal. Ok, muy bien. Quiero mostrar nada más unos teoremitas sobre giros de Den. O sea, nada más los voy a enlistar. O sea, quiénes son y qué dicen. Son los siguientes. Voy a decir que, primero que Sí. nada, y un teorema... Sí, perdón. Cuando dices número de intersección geométrica, ¿hay algún otro número de intersección que puedes definir? Sí, está el número de intersección algebraico, pero para hablar de ese necesito hablar de homología. Ya, pero no debería ser el mismo. En esos, por ejemplo, ya metemos signos ¿En cuál? en el algebraico. Ya, es que en el geométrico no están orientados, es lo que estoy diciendo. Ujú. En efecto, sí, en el geométrico solo me importa cuántas veces tocan y en el algebraico pues sí me importa como en qué dirección. Ya. Ok, gracias. Ujú. Muy bien, entonces el teorema como más estelar y con el que se permiten concluir un chorro de cosas sobre la generación del Mapping Class Group es que eh, los giros de Den son de orden finito. Perdón, infinito. Infinito, ahí está. Entonces yo puedo hablar tantas veces como quiera un giro de Den y siempre voy a obtener un homeomorfismo, o perdón, una mapping class diferente, o una clase de isotopía de homeomorfismo diferente. El otro es que el número de intersección geométrico de dos clases es igual a 0, si y solo si estas cosas de aquí se cumplen. Sí, solo si. Creo que es la manera más fácil de ver que conmuten. Y pues tiene un chorro de sentido, ¿no? O sea, si yo hago giros de Den sobre curvas que no tienen nada que ver, pues entonces da igual cuál haga primero, ¿no? O sea, no van a interactuar, entonces no debería haber problema. La otra es que, bueno, la otra ya se los dije, es que TA es igual a TB, si solo si A igual a B, y esta pues se las había puesto como con clases, o sea, con anotación de clases, ahora nada más estoy usando letras. Y una que en particular para el desarrollo de esta tesis va a ser como súper importante, es que si el número de intersección geométrico es 1, esto se cumple si solo si se cumple esta otra igualdad. En particular, esa última, en el contexto de calcular presentaciones del Mapping Class Group sobre un sistema de curvas, ya después voy a hablar de qué es un sistema de curvas, tiene que ver con algo que voy a usar después, que es el lema de Alexander.
Para un sistema de curvas, digamos que yo voy a tener una curva y luego la otra pegadita y luego la otra pegadita y luego la otra pegadita, de tal manera que su intersección es 1. Entonces, en el contexto de presentaciones, esta última cosa, o sea, lo que está de la derecha del sí solo sí, se va a llamar relación de trenza y pues va a ser fundamental. De hecho, es una de las relaciones que me dan la presentación que es como el resultado final de la tesis. Muy bien. Entonces, creo que aquí ya me conviene como dar un poquito ejemplos de de los Mapping Class Group, o sea, como es de esperar, el Mapping Class Group de una esfera es trivial. El Mapping Class Group de un disco también es trivial. Y también lo es el del disco con una ponchadura. Este sería la superficie de género 0 con una punchadura y una componente frontera. Pues estos son como los ejemplos básicos, ¿no? Ahora, digamos que el ejemplo más interesante ya después es el del toro. El Mapping Class Group del toro es el grupo SL2Z. Y por más que quiera como platicar de cómo se hizo este cálculo, pues la manera en que yo sé calcularlo es con espacios cubrientes, pero realmente ni siquiera incluyo ese cálculo en mi tesis porque pues está un poquito fuera y es un ejemplo ya bastante conocido y además las técnicas que se hacen ahí no son como que muy aplicables. Lo que me interesa es que pues podemos definir, o bueno, el toro pues no es más que la superficie de género 1. Cuando estos números son 0, pues los obviamos, ¿no? Los omitimos. Esta es la superficie de género 1. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa con género 2 y con género 3 y con género 4 y con género 5? Pues esos ya no se conocen. Bueno, de género 2 sí se conocen, ¿no? Entonces, el objetivo ahora sí es calcular mod S2 en términos de justamente los generadores que ya sabemos que son los giros de Den. Entonces, la pregunta es, ok, si yo quiero encontrar la presentación de S2 en términos de esos giros de Den, ¿cómo le hacemos? Y entonces es aquí donde entra el teorema de Biermann-Hilden. Entonces voy a empezar a introducir cubrientes ramificadas, las voy a introducir ahorita, pero me voy a olvidar un poquito de ellas más adelante porque digamos que para efectos de hacer cálculos, nada más me interesa como un caso súper particular de cubrientes ramificadas y ya después que vaya a hacer la generalización, pues regreso con ellas. Entonces voy a tener un cubriente P de S, bueno, una función P de S en X, eh, donde S y X pues ambas son superficies. Voy a decir que esta función P de S en X es una cubriente ramificada si existe un conjunto finito B de X, tal que la restricción S, B inversa de X en X sin B, es cubriente. Aquí nada más estoy usando de notación. Con B inversa de X me refiero pues realmente a la preimagen bajo P de B. Entonces, si al yo quitar los puntos de ramificación obtengo un cubriente común y corriente, entonces decimos que esta cosa es una cubriente ramificada. ¿Va? A B le llamamos el conjunto singular, perdón, de ramificación. Y a la preimagen de B le llamamos ahora sí el conjunto singular. Y decimos que la cubriente P no es ramificada si es por sí sola cubriente, o sea, si podemos tomar B igual al conjunto vacío. Ok. Después, ya que hablé de cubrientes ramificadas, voy a decir que si yo tengo una cubriente de superficies, P de S en X, posiblemente con frontera y posiblemente ramificado. Aquí da igual si, o sea, solamente doy a entender que se pueden aceptar los dos casos. Voy a decir que un homeomorfismo, perdón, una función f de S en S, perdón,
un homomorfismo F de S en S preserva fibras. Sí, para toda X en X existe Y en X, tal que F aplicado a la preimagen de X es igual a la preimagen de Y. Creo que hasta aquí conviene hacer un ejemplo, porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, considero otra vez mi superficie de género 2? Vamos a ver de qué se trata esto de preservar fibras. Si otra vez yo me tomo la involución hiperelíptica y ahora considero las clases de los que se mapean en el mismo punto. O sea, bajo la involución hiperelíptica yo tengo que dos puntos se van a intercambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomo un punto de acá, se va a mandar para abajo, ¿sí? Es pensando que este está en la parte de arriba, en la mitad superior, y el que yo dibujé está en la mitad inferior. Y por ejemplo, dos puntos, por ejemplo, de extremos distintos, se mapean entre ellos, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, aquí, porque este se mapea en sí mismo, 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 y este se mapea en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo considero lo que le voy a llamar el espacio de órbitas, que no es otra cosa que, pues por así decirlo, definir una relación de equivalencia entre los puntos? O sea, voy a decir que S está relacionado con T, sí, solo sí. Eh, involución de S es igual a T. ¿Sí? Entonces, puedo definir esta relación entre estos puntos. Entonces, va a resultar más adelante, si quieren, bueno, si quieren lo hago de una vez, ¿no? O sea, si yo considero esta relación de equivalencia, realmente puedo quedarme pues nada más con la parte de arriba, ¿no? O sea, porque toda la información de abajo también está arriba. Luego, estos puntos de aquí van a mapearse al mismo lugar bajo la involución hiperelíptica. Por lo tanto, digamos que estos agujeros se van a cerrar. Estos agujeros se van a cerrar así. Y justamente como les decía, que los puntos como opuestos se mapean entre ellos. Entonces, este punto de aquí, por ejemplo, se va a mapear para acá. Este de aquí se va a mapear para acá. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que todos estos puntos se van a pegar entre ellos. Y lo que va a pasar, bueno, salvo este de aquí y este de aquí, claro. Lo que va a pasar es que, pues digamos que a la hora de yo pegarlos, ¿sí? Realmente lo que estoy haciendo es una topología cociente. A la hora de yo pegarlos, pues me va a quedar una esfera, ¿no? Y esta esfera pues va a tener 4 puntos que son como especiales porque no intercambiaron lugares con nadie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, así es como digamos, consideramos el espacio de órbitas. Ya después voy a definir formalmente. Y claro, hay que probar formalmente que eso que me va a quedar es una esfera, ¿no? Para eso voy a usar una cosa más adelante que se llama la fórmula de Riemann-Hurwitz. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con preservar fibras, no? Entonces yo voy a tomar aquí, por ejemplo, superficie de género 2 y la esfera con 6 puntos marcados, que es justamente lo que me quedó aquí. Entonces voy a considerar un mapeo aquí que va a ser ramificado, porque pues bueno, va a haber un teorema más fácil que me va a permitir revisar que en efecto esto es una corriente ramificada, pero pues sí, resulta que esta es una corriente ramificada y pues estos puntos de aquí van a fungir van a tener el papel de la B. Y estos de aquí que están en amarillos, bueno, estos, ¿no? Estos de aquí que están en amarillos, pues son las preimágenes de los puntos de B. Entonces, pues, por ejemplo, claramente, la involución hiperelíptica, o sea, si yo tomo F igual a la involución, claramente ese mapeo me preserva fibras. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me fijo en
Por ejemplo, este punto de aquí que dijimos que se mapeaba uno aquí abajo. De hecho, voy a denotar con azul. Voy a anotar con azul a lo de arriba. Y con rojo que está abajo. Entonces, pues claramente, ¿no? O sea, si yo considero el punto que está en, digamos que este es S, y esta es la involución aplicada a S, S, involución de S. Digamos que estos dos puntos se mapean a, no sé, este de aquí. Superimagen, entonces, van a ser, pues, esos dos puntos que yo puse ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo le aplico la involución? Pues si yo le aplico involución a esto, pues me queda exactamente el mismo conjunto. Es igual a S, involución de S. ¿Sí? Entonces, pues se va a cumplir la igualdad para este caso, ¿no? Ahora, no son los únicos homeomorfismos. En este caso no es el único que me preserva fibras, porque pues hay otro homeomorfismo trivial que me preserva fibras, ¿no? Que es pues la identidad. Entonces, aquí hay para las cubrientes existe un grupo que le llaman el grupo de DEC, es el DEC-P, que son justamente los que me preservan fibras. Bueno, en otros contextos se define de otra manera, pero en este caso es el conjunto de los homeomorfismos que me preservan fibras. Claramente tienen estructura de grupo bajo la composición. Y en este caso, resulta que DEC-P es isomorfo a Z2. O si lo quieren ver, tal vez Z módulo 2Z. Y eso es porque, o sea, se puede probar que los únicos homeomorfismos que me van a cumplir eso de preservar fibras son justamente, como dije, la identidad y la involución. Entonces, este grupo DEC-P más adelante me va a regalar un isomorfismo a través de una asociación exacta corta que me va a permitir pues, justamente eso de calcular presentaciones. Y bueno, yo creo que hasta aquí sería un buen momento para parar, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Jordi. Para la siguiente semana, Roberto. Sí, maestro. Sí, ahora sí. Una disculpa por lo de hoy. No, ningún problema. Okay, excelente. Bueno, entonces quedamos. Usted pendiente para. Oye, yo nomás tenía una pregunta, Jordi. Sí, ¿qué onda? Dijiste algo que era como un homomorfismo, pero con la palabra diff, creo al inicio, como diff. No me acuerdo cómo. Morfismo. ¿Cómo? Difemorfismo. Ok, eso, es que no recuerdo. No sé si dijiste la definición o no la escuché. No, es que creo que no llevaste topología diferencial. Ok. Sí. No, difeomorfismos es cuando tenemos derivadas de todos los órdenes. Ok. Pero pues para eso tu superficie tiene que tener estructura diferencial, que es algo que no he, digamos que he evitado hablar. Pero sí. Sí, nada más tenía esa duda. Va, gracias. Creo que Marco también tiene una mano levantada. Marco, ¿Me escuchan? Sí. Era más que nada para hablar con usted, profesor, al final de esto. Ok. Una disculpa, perdón. Sí. Va. Perdón, ¿está hablando, profesor? Ok. Bueno, pues muy bien. Pues entonces, así quedamos y nos vemos la siguiente semana. Ok. Chao. Nos vemos. Nos vemos.